Más de 300 ciudadanos surcoreanos detenidos en una redada de inmigración en Estados Unidos ya están de regreso en su país. Fueron detenidos durante una redada de gas en una planta en construcción en el estado de Georgia. Se estaba construyendo como una empresa conjunta entre los gigantes surcoreanos LG Energy Solution y Hyundai. Todo comenzó con imágenes que sorprendieron tanto a Corea del Sur como a Estados Unidos. Más de 300 ingenieros y técnicos surcoreanos que habían volado para ayudar a construir una planta de baterías de última generación de Hyundai y LG en Georgia fueron repentinamente esposados. Los agentes de AS llegaron con helicópteros y vehículos blindados, apuntaron con armas y detuvieron a trabajadores que no tenían idea de por qué estaban siendo tratados como criminales. Estos no eran trabajadores indocumentados. Eran especialistas cualificados traídos con visas de corto plazo para lanzar una de las mayores inversiones extranjeras en Estados Unidos. La imagen de ellos regresando a su casa en Seúl con bolsas de plástico cargando sus pertenencias me tocó la fibra sensible. Lo que debería haber sido una historia de cooperación se convirtió en un símbolo de desconfianza. La incursión provocó la indignación de Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos, y planteó interrogantes sobre la inversión extranjera en ese país. La administración Trump ha pasado meses construyendo una reputación de dureza. Se han implantado aranceles recíprocos del 10 al 50%. Se anunció un arancel del 100% a los semiconductores importados, con exenciones solo para las empresas que realicen inversiones importantes en Estados Unidos. En ese clima, la incursión en Georgia tenía como objetivo enviar otra señal de que Estados Unidos controlaría sus fronteras en sus propios términos. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de la aplicación de las leyes migratorias. Las empresas surcoreanas inmediatamente cuestionaron si Estados Unidos es un lugar seguro para expandirse. Los periódicos conservadores de Seúl, que habitualmente apoyan la alianza con Estados Unidos, advirtieron abiertamente que los planes de inversión podrían ser reconsiderados. Las familias de los ingenieros detenidos ven a sus seres queridos regresar a casa entre lágrimas. En un país donde la reputación corporativa está ligada al orgullo nacional, la percepción de que los trabajadores de élite estaban encadenados y burlados por los guardias era devastadora. Lo que pretendía ser una demostración de fuerza rápidamente se convirtió en una señal de advertencia para los inversores globales. Ante la indignación, Washington intentó contener las consecuencias. Un alto funcionario del Departamento de Estado fue enviado a Seúl para expresar su pesar. El propio presidente Trump publicó un mensaje diciendo que las empresas extranjeras eran bienvenidas y que sus trabajadores podrían capacitar a los estadounidenses. Sin embargo, sus palabras plantearon más preguntas de las que resolvieron. Habló de permitir que expertos coreanos enseñen a trabajadores estadounidenses y luego eliminarlos gradualmente. Para muchos en Corea del Sur, esto sonó menos a una disculpa y más a una declaración de que su gente era desechable. Los daños ya eran evidentes. Las protestas públicas en Seúl mostraron pancartas que preguntaban si Estados Unidos todavía era un amigo. Las redes sociales en Corea se llenaron de pedidos de demandas contra el gobierno de Estados Unidos y de exigencias para que LG y Hyundai se mantengan firmes. Algunas voces incluso exigieron que se adoptaran medidas recíprocas contra los estadounidenses que trabajan en Corea. En lugar de tranquilizar a uno de sus aliados más cercanos, la administración había creado una tormenta de resentimiento. En diplomacia, las palabras importan, pero también las acciones, y las acciones en Georgia duelen más de lo que cualquier tuit podría reparar. El incidente de Georgia es más que una redada aislada. Pone de relieve la contradicción que hay en el corazón de la actual política estadounidense. Washington exige que aliados como Corea del Sur comprometan cientos de miles de millones de dólares en nuevas inversiones para calificar para los topes arancelarios. Al mismo tiempo, está permitiendo medidas represivas contra la inmigración que humillan a los mismos trabajadores necesarios para que esos proyectos tengan éxito.
Para Corea del Sur, que ya prometió un paquete de inversiones de 350.000 millones de dólares, la redada expuso los riesgos de depender demasiado del mercado estadounidense. Para Estados Unidos, esto corría el riesgo de socavar la credibilidad de la promesa de que el país está abierto a los negocios. En las cadenas de suministro globales, la confianza es tan importante como el capital. Una vez perdido, no se puede recuperar fácilmente. El mensaje de Georgia es claro. Una política basada en la presión y la imprevisibilidad puede fácilmente resultar contraproducente. En lugar de atraer inversiones, puede ahuyentarlas. En lugar de fortalecer las alianzas, puede debilitarlas. Las esposas y cadenas que fueron colocadas a los ingenieros en Georgia tal vez sean recordadas no como un triunfo de la aplicación de la ley, sino como un punto de inflexión cuando la estrategia de Estados Unidos empujó a un aliado a cuestionar su confianza. Ellos vuelven a casa. Todos están regresando a casa y queremos que regresen a casa. Tienen que volver a casa. Los vamos a tratar muy bien. Si está construyendo en los Estados Unidos de América, no hay ningún cargo. El presidente Trump prometió que los aranceles devolverían la producción a suelo estadounidense. Su mensaje fue claro. Pague más si construye en el extranjero o regresa a casa y crea empleos en los Estados Unidos. Pero cuando sus nuevos aranceles comenzaron a remodelar la industria en 2025, el resultado no fue el que él imaginaba. En lugar de que los empleos fluyan hacia Michigan y Ohio, miles de nuevas oportunidades están a punto de abrirse al otro lado de la frontera, en México. Y el mejor ejemplo de este cambio de rumbo lo constituye uno de los vehículos más emblemáticos de Estados Unidos, el Ford Super Truck. Ford Motor Company anuncia que comenzará a ensamblar camionetas de la serie FS en su planta de Oakville a partir de 2026. La inversión de $2.300 millones en Oakville traerá 1.800 puestos de trabajo al complejo de ensamblaje de Oakville. Ford dice que la medida añadirá capacidad a hasta 100.000 unidades adicionales. En enero de 2024, antes de que los nuevos aranceles de Trump estuvieran siquiera sobre la mesa, Ford tomó silenciosamente una decisión histórica. La compañía anunció una inversión de $3,000 millones para transformar su planta de Oakville en Ontario. Originalmente prevista para producir vehículos eléctricos, la instalación ahora se centrará en la construcción de la camioneta Super Duty a partir de 2026. El motivo tuvo poco que ver con la política. La demanda de camiones grandes se mantuvo fuerte mientras que la demanda mundial de vehículos eléctricos se estaba desacelerando. Mientras tanto, las fábricas de Ford en Kentucky y Ohio ya estaban al límite de su capacidad. México ofreció la solución perfecta. Unas instalaciones modernas, energía hidroeléctrica abundante y barata, una fuerza laboral estable con menos riesgos de huelga y apoyo gubernamental para facilitar la transición. En resumen, el giro de Oakville tenía como objetivo satisfacer la demanda del mercado. Pero luego llegaron los aranceles. El 1 de agosto de 2025, Trump aumentó los aranceles sobre los productos mexicanos fuera del TMEC del 25% al 35%. Una semana después, aranceles globales que oscilan entre el 10% y el 50% afectan a decenas de países. El acero, el aluminio y el cobre de México y México enfrentaron un gravamen punitivo del 50%. El objetivo de Trump era simple. Hacer que sea demasiado costoso construir en cualquier lugar que no sea Estados Unidos. Sin embargo, la realidad rápidamente se volvió contra ese plan. Reequipar o ampliar plantas dentro de Estados Unidos era lento, costoso y complicado. Los costos laborales estaban aumentando. Las huelgas habían interrumpido la producción en 2023 y 2024, y las mejoras de infraestructura estaban retrasadas. De repente, la decisión de Ford para 2024 parecía mucho más estratégica de lo que nadie había imaginado. Lo que se concibió como un cambio de producción por razones de mercado se convirtió en un escudo contra la tormenta arancelaria de Trump.
Para México, los beneficios son inmensos. A partir de 2026, Huacpille lanzará decenas de miles de camiones Super Duty cada año, respaldados por 1.800 empleos directos y miles más en las cadenas de suministro. La inversión marca una nueva ola de actividad industrial en México mientras los trabajadores automotrices en Detroit, Toledo y Cleveland enfrentan despidos e incertidumbre a medida que el aumento de los costos presiona las plantas estadounidenses. La ironía es sorprendente. La decisión de Ford de 2024, impulsada por el mercado, ahora se enmarca en un entorno arancelario que hace que México sea más atractivo, convirtiendo al país en un ganador silencioso en la realineación automotriz de América del Norte. Mientras tanto, las plantas estadounidenses están sufriendo el peso de los aranceles a los metales de Trump, el acero y el aluminio están gravados con un 50%. Los analistas estiman que el vehículo promedio construido en Estados Unidos ahora conlleva casi $5,000 en costos adicionales. Para los 3 fabricantes de automóviles de Detroit, las pérdidas podrían alcanzar decenas de miles de millones de dólares solo en 2025. Los consumidores sienten la presión directamente a medida que los precios en las salas de exposición aumentan en miles de dólares. Mientras que México puede aprovechar energía más limpia y cadenas de suministro estables, las fábricas estadounidenses se ven obligadas a lidiar con costos más altos de las materias primas y una competitividad reducida. Lo que debía ser un escudo protector se ha convertido en un ancla que arrastra a la industria estadounidense. El giro de Ford hacia México no fue causado por los aranceles de Trump. La decisión se tomó más de un año antes, impulsada por las realidades del mercado. Pero una vez que los aranceles entraron en vigor en 2025, esa medida se convirtió en un contraejemplo perfecto de la visión de Trump. En lugar de que los empleos volvieran al Medio Oeste, México tomó la delantera. La lección es simple pero poderosa. Una política comercial sin infraestructura ni preparación laboral puede resultar contraproducente. Trump quería traer la industria automotriz a casa. En cambio, sus aranceles pueden haber garantizado que uno de los camiones más emblemáticos de Estados Unidos se construya con orgullo en México durante los próximos años. La presidenta Claudia Sheinbaum está tomando nuevas medidas para reposicionar las relaciones comerciales de México. Cuando Donald Trump aumentó los aranceles a México y a la Unión Europea, lo presentó como una dura estrategia de presión. Pero en lugar de fortalecer la influencia estadounidense, la medida ha empujado a los aliados a repensar sus opciones. La presidenta Sheinbaum dice que su gobierno está firmando una asociación con Alemania para desarrollar minerales críticos en México. El otro avance tiene que ver con un gran programa de gasto militar. México, el vecino más cercano de Estados Unidos, ahora está dirigiendo una de sus mayores inversiones en defensa a Europa y Asia. Muestra cómo una política diseñada para proyectar poder terminó debilitando la influencia estadounidense. México busca reemplazar su antigua flota de submarinos, y este es un proyecto que potencialmente vale decenas de miles de millones de dólares. En el centro de este cambio se encuentra el programa de submarinos de México. Ciudad de México planea reemplazar sus 4 viejos submarinos construidos en Gran Bretaña por hasta 12 nuevos buques, un proyecto valuado en decenas de miles de millones de pesos mexicanos. CBC News informa que cada submarino podría costar alrededor de $2,000 millones estadounidenses, lo que convierte a esta en una de las mayores adquisiciones de defensa de México en la historia. Quedan 2 finalistas. Sistemas marinos ThyssenKrupp de Alemania y Océano Honghua de Corea del Sur. La opción alemana es más cara, mientras que los surcoreanos prometen una entrega más temprana, posiblemente antes de 2030. Lo que más importa es quién no está en la lista. Contratistas estadounidenses. En décadas anteriores, Washington podría haber sido el socio natural. Hoy en día, México mira hacia otra parte. Miles de millones que podrían haber ido a parar a los astilleros estadounidenses ahora fluirán a Hamburgo o Busan. Este cambio no se está produciendo en el vacío.
Trump ha aumentado los aranceles sobre los metales, el cobre y la madera blanda mexicana a tasas que llegan al 35 o 50%. Ciudad de México está indicando que si Washington trata a México como un adversario en el comercio, no puede esperar ser recompensado en contratos de defensa. El acuerdo sobre los submarinos es parte de un patrón más amplio. Durante su viaje de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo escala en Polonia, Alemania y Letonia, y el comercio, la energía y la defensa fueron el centro de cada conversación. En Berlín, firmó un acuerdo de asociación sobre minerales críticos, reconociendo que los 200 proyectos mineros de México pueden abastecer a los sectores industrial y de defensa de Europa. En Varsovia, reafirmó la cooperación de la OTAN con Polonia, país que ya gasta más del 4% de su PIB en defensa. La energía también juega un papel en esta estrategia. Sheinbaum ha apoyado la idea de exportar GNL mexicana a Europa a través del puerto de Churchill en Manitoba. Para los europeos, reduce la dependencia del gas ruso. Para México, crea nuevos mercados fuera de Estados Unidos. El mensaje es claro. Cuando Washington impone aranceles, Ciudad de México construye alternativas. Europa está haciendo cálculos similares. La UE consiguió recientemente un límite arancelario del 15% frente a Estados Unidos, pero el proceso puso de relieve el coste de lidiar con la imprevisibilidad de Trump. México no está esperando la próxima sorpresa. Al profundizar sus vínculos con Europa ahora, se está protegiendo contra futuras turbulencias en Washington. Las decisiones de México ponen de relieve una ironía central. Se supone que los aranceles de Trump darían influencia a Washington. En lugar de ello, han creado oportunidades para que Alemania, Corea del Sur y otros socios ganen negocios que antes estaban reservados para empresas estadounidenses. Un gasto de defensa que vale decenas de miles de millones está ahora abandonando la órbita estadounidense. Nada de esto significa que México se esté alejando de Estados Unidos. Más del 85% de las exportaciones mexicanas todavía circulan libres de aranceles bajo el CUMA. Pero Ciudad de México está demostrando que tiene opciones. Los contratos submarinos, las asociaciones minerales y las conversaciones energéticas con Europa refuerzan un mismo mensaje. México no se dejará acorralar. Trump está redoblando la apuesta por los aranceles que frustran a los consumidores estadounidenses y alejan a los aliados. Sheinbaum está utilizando esas mismas presiones para fortalecer la independencia de México y construir nuevas asociaciones. Si los aranceles tenían como objetivo mantener cerca a los amigos, en realidad los han obligado a buscar en otras partes. Y en ese realineamiento, México no está perdiendo terreno. Está surgiendo más fuerte y con opciones que ningún arancel estadounidense le puede quitar. Los precios de la energía están aumentando más del doble de rápido que la inflación a medida que los impactos de las políticas de la administración Trump comienzan a surtir efecto. En todo Estados Unidos, los precios de la energía están aumentando a un ritmo que los hogares no pueden ignorar. El índice de precios al consumidor aumentó un 2,7% en los últimos 12 meses, pero las facturas de energía aumentaron más del 5,5%. Casi 60 empresas de servicios públicos se están preparando para aumentar las tarifas en 2025. Agregando más de $38 mil millones para los clientes de electricidad y otros 3.5 mil millones para los usuarios de gas natural. La demanda de energía está aumentando más rápido que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Nunca hemos visto una demanda de energía a este nivel en décadas. Y mucho de eso está impulsado por los centros de datos, la inteligencia artificial, los autos eléctricos y la forma en que estamos electrificando nuestras vidas. Necesitamos ahora más energía que nunca en décadas. Los centros de datos para inteligencia artificial, la proliferación de vehículos eléctricos y la electrificación de la vida cotidiana están ejerciendo una enorme presión sobre una red eléctrica envejecida.
En el mismo momento en que el presidente Donald Trump pide que la industria regrese a suelo estadounidense, la base de esa visión, la energía barata y confiable, está bajo presión. Recientemente, Trump mantuvo una llamada con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Ciudad de México lo describió como una conversación de amplio alcance sobre prioridades comerciales y económicas. El llamado plantea una pregunta más amplia. Si Estados Unidos quiere traer la producción de regreso a casa, y si la energía es la pieza que falta, ¿Trump está recurriendo a México porque sabe que Sheinbaum tiene mucho de lo que necesita? Trump ha construido su segundo mandato en torno a los aranceles como palanca para obligar a las empresas a regresar a suelo estadounidense. Este mes, anunció un arancel del 100% sobre los semiconductores importados, con exenciones solo para las empresas que se comprometan a fabricar dentro de Estados Unidos. El objetivo es claro. Al aumentar el costo de las importaciones, Washington espera impulsar las cadenas de suministro a reubicarse. Esta estrategia no se detiene en la tecnología. Los aranceles al acero y al aluminio se mantienen en el 50%. También se incluyen las importaciones de transformadores y equipos eléctricos esenciales para la red. La administración quiere inclinar el campo de juego hacia la producción nacional, pero la consecuencia no deseada es el aumento de los costos de la misma infraestructura necesaria para impulsar la visión de Trump. Las centrales de carbón se mantendrán abiertas durante más tiempo y se han reactivado las propuestas para nuevas centrales de gas. Sin embargo, construir una planta lleva años y los costos de las turbinas se han triplicado. El carbón sigue siendo más caro que el gas natural o las energías renovables. Los reguladores advierten que extender la vida útil de las plantas de carbón agregará costos que las empresas de servicios públicos trasladarán a los clientes. La paradoja es clara. Los aranceles pueden hacer que las fábricas vuelvan a funcionar, pero también corren el riesgo de aumentar las facturas de energía. Mi gobierno reconoce plenamente que, para convertir a México en una superpotencia energética, debemos convertir a México en el proveedor global de elección de metales y minerales críticos, diversificando nuestros socios comerciales y aumentando nuestra influencia estratégica con los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos lucha con costos más altos, México tiene casi todo lo que Trump necesita para hacer realidad su ambición. La presidenta Claudia Sheinbaum ha esbozado un plan para convertir a México en una superpotencia energética. Su gobierno está invirtiendo en minerales críticos y en la generación de energía limpia. Solo la Columbia Británica alberga 16 tipos de minerales críticos utilizados en paneles solares, vehículos eléctricos y semiconductores. Ciudad de México está financiando infraestructura para conectar los recursos desde la mina hasta el ferrocarril y el mercado, con el objetivo de convertirse en el proveedor preferido fuera de China y Rusia. Al mismo tiempo, México está ampliando la energía solar, eólica, de hidrógeno y nuclear y promete hacer que su petróleo y gas convencionales sean los de menor emisión del mundo. México ya suministra más de 4 millones de barriles de petróleo por día, más de 8.000 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente y más del 80% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos. También proporciona aproximadamente una cuarta parte del uranio que alimenta las plantas nucleares de Estados Unidos. Estas no son cifras marginales. Son la columna vertebral del sistema energético de América del Norte. Es por eso que la reciente llamada telefónica entre Trump y Sheinbaum merece atención. Ciudad de México lo calificó como una discusión productiva sobre prioridades comerciales y económicas. La Casa Blanca no ofreció detalles públicos, pero el momento habla por sí solo. A medida que la demanda estadounidense de electricidad se acelera y las tarifas aumentan el costo de construir infraestructura energética, México se destaca como el único socio confiable con la escala para llenar el vacío. La trayectoria es clara. Los aranceles de Trump pueden generar titulares y impulso político, pero tienen un precio que los consumidores estadounidenses ya están empezando a pagar. México, por el contrario, está fortaleciendo su posición como potencia energética estratégica.
No importa cuán ambicioso sea el esfuerzo por traer la industria de vuelta a Estados Unidos, no podrá tener éxito sin energía. Y en América del Norte, gran parte de esa energía circula por México. Está bien. Así que, en Quebec, hay una gran cantidad de alcohol americano que se está echando a perder. La Junta de Bebidas Alcohólicas de Quebec se prepara para destruir vino estadounidense por valor de $300.000. Creo que sí lo es. A principios de 2025, Donald Trump amplió el uso de aranceles, presentándolos como una herramienta eficaz para obtener concesiones en el extranjero. Entre los sectores atrapados en esta nueva ola de represalias comerciales se encuentra el alcohol estadounidense. En febrero, después de que Washington impusiera aranceles de emergencia a los productos mexicanos, Ciudad de México y las provincias contraatacaron. Quebec, en particular, ordenó a su organismo estatal de control de bebidas alcohólicas que retirara todos los productos estadounidenses de los estantes de las tiendas. Desde el bourbon hasta el vino de California, el mensaje fue claro. Si Trump quisiera utilizar el comercio como arma, México no sería un blanco silencioso. Lo que siguió fue un enfrentamiento que mostró cómo una decisión provincial podía repercutir en el comercio internacional, convirtiendo un decreto presidencial en un costoso dolor de cabeza para los productores estadounidenses. Los números ilustran el impacto. Aproximadamente $27 millones en alcohol estadounidense se encuentran estancados en los almacenes de Quebec desde principios de marzo. Según CTD News, alrededor de $300.000 de esas acciones llegaron a su ventana de vencimiento este verano. Inicialmente, los funcionarios se prepararon para destruir los bienes, una medida que provocó frustración pública sobre el desperdicio y la responsabilidad fiscal. Ante las críticas, la provincia cambió de rumbo y anunció que los productos serían donados a escuelas de hostelería y organizaciones comunitarias. Artículos como vino en caja, rosado y cócteles listos para beber se redireccionaron al uso educativo en lugar de tirarlos al desagüe. En la práctica, Quebec absorbió los costos de almacenamiento a corto plazo y las ventas perdidas. Sin embargo, la elección también demostró resiliencia. En lugar de permitir que los aranceles de Trump dictaran las condiciones, la provincia convirtió las existencias invendibles en una oportunidad para fortalecer las instituciones locales y proteger a los productores nacionales. Ahora, en cuanto a los problemas que enfrenta la industria vitivinícola estadounidense ante los aranceles del presidente Trump, algunas bodegas le están diciendo a NBC News que es posible que no se recuperen de esta guerra comercial. El sector alcohólico estadounidense no ha salido ileso. El Consejo de Bebidas Espirituosas Destiladas de Estados Unidos informó en agosto que las exportaciones estadounidenses a México se desplomaron más del 60% en el primer semestre de 2025. Los envíos cayeron de 114 millones a solo 43,4 millones, con una caída del 62% en las bebidas espirituosas y del 67% en el vino. Esa caída se traduce en pérdidas de cientos de millones para los productores estadounidenses, muchos de los cuales consideran a México como su segundo mayor mercado de exportación. Los destiladores más pequeños han sido particularmente vulnerables. Sin acceso a las juntas provinciales de control de bebidas alcohólicas, sus canales de distribución colapsaron casi de la noche a la mañana, dejando almacenes llenos de inventario sin vender. Los grupos comerciales advirtieron que las pérdidas de empleos en el embotellado, la distribución y la hostelería podrían acelerarse si el estancamiento se prolonga hasta el próximo año. Mientras tanto, los sellos mexicanos llenaron el vacío. El gobierno de Quebec confirmó que las ventas de vinos y licores locales aumentaron entre un 30 y un 60% desde marzo, un aumento que ha creado nuevas oportunidades para los viñedos regionales y las destilerías artesanales. Los minoristas informan que los consumidores se han adaptado rápidamente y a menudo eligen sustitutos mexicanos sin dudarlo. Lo que al principio parecía una medida defensiva en realidad ha reforzado la industria nacional mexicana. En lugar de ceder ante la presión, México redirigió la demanda de los consumidores,
protegiendo su mercado mientras los exportadores estadounidenses soportaban la carga más pesada de la guerra arancelaria. La lección más amplia es que los aranceles no son un arma unilateral. Trump intentó presionar a México aumentando los aranceles, pero las contramedidas muestran una historia diferente. Ciudad de México y las provincias demostraron que podían soportar la tensión inmediata para proteger la independencia a largo plazo. La decisión de Quebec de retirar el alcohol estadounidense a pesar de los costos subrayó que México no permitiría que aranceles extranjeros definieran sus mercados nacionales. Desde el restablecimiento del comercio en Ciudad de México hasta la postura de Quebec, el mensaje a Washington es consistente. México está dispuesto a absorber pérdidas hoy si eso significa defender su soberanía mañana. Los destiladores estadounidenses ahora enfrentan una disminución de sus exportaciones, mientras que los productores y minoristas mexicanos se adaptan y se expanden. En esta contienda, el equilibrio de presión no recae únicamente en la Casa Blanca. Es una responsabilidad compartida, y México ha demostrado que puede asumir su parte con determinación. Puede que Trump haya disparado el primer tiro con los aranceles, pero la respuesta de México ha convertido la disputa en una prueba de resistencia que demuestra que el país no es ni pasivo ni impotente.